Muy buenas tardes con todos. Confirmen mi audio, por favor. Sí, doctor, se le escucha. Muchas gracias, muy amable. Bien, el día de hoy vamos a conversar previamente sobre lo que es la audiencia de pruebas. Pero previo a ello quisiera que compartan eh, sus cámaras, por favor. Gracias. En este aula ha habido un alumno que ha sacado 20. ¿Podría identificarse el alumno, por favor? Sí, doctor, soy yo, Díaz, Alexandra Alfredo Quispe Díaz. Ya, Quispe Díaz, muy bien. Yo te confundía con Díaz Alexander. Sí, Quispe sí, Díaz. doctor, sí me Muy comentó bien, el delegado. muy bien. Bien, Alexander. Gracias. Antes de ello, voy a soltar una pregunta, a ver, el que esté o toma de conocimiento me la puede contestar. Ustedes saben de que todos los años, a finales del mes de diciembre o primeros días del mes de enero, varía o cambia lo que se conoce como la unidad impositiva tributaria. Para este ejercicio grabable del 2020-22, se ha determinado la unidad impositiva tributaria. ¿Alguien que me pueda decir, por favor, a cuánto está ascendiendo hoy en día esta unidad impositiva tributaria? 4.600, doctor. 600, doctor. 4.600. 600. Ha aumentado 200 soles respecto del año anterior. Después de mucho tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo, se ha incrementado en un monto bien alto, ¿no? 200 soles la unidad impositiva tributaria. Anteriormente se oscilaba pues a aumentar 50 soles, 30 soles, 50 soles, ¿no? El año pasado lo incrementaron 100, ¿no? O sea, el 19 para no, del 20 para el 21 lo incrementaron 100. Ahora del 21 al 22 lo incrementan 200, ¿no? Y en las estadísticas están apareciendo pues como que los montos han sido demasiado, o es demasiado alto el incremento de 200 soles, ¿no? Es bien alto. Les voy a tomar nota un minutito a Malky Gómez y Alfredo Quispe, son los dos alumnos que contestaron. Malky Gómez. Malky Gómez y Quispe Díaz. Alfredo. Bien. Y entonces, como que ya hoy tenemos una visión de lo que se ha incorporado, se ha incrementado esta unidad impositiva tributaria, ya ustedes saben que esta unidad impositiva, ¿no? O el 10% de esta unidad impositiva va a permitirnos tener conocimiento de cuánto está la unidad de referencia procesal. Y sobre esa base es que juega, ¿no? Todo el sistema del proceso judicial, básicamente cuando se va a tener en cuenta la cuantía o las cuantías de la pretensión. Aclarado este aspecto, el día de hoy vamos a conversar sobre la audiencia de pruebas. Habíamos llegado nosotros hasta lo que era la admisión de medios probatorios, ¿no? La admisión de medios probatorios o lo que se conoce como saneamiento probatorio. Luego del saneamiento probatorio, es en ese momento en el que se corta la etapa postulatoria del proceso para luego pasar a lo que
nosotros conocemos como la segunda etapa del proceso, que es la audiencia de pruebas. Básicamente, nosotros vamos a incidir en ir de a poco, considerando de que se están dejando las bases o el cimiento, digámosle así, para que en el futuro ustedes no puedan tener dificultades en la carrera profesional. Es importante pues que ustedes visualicen, por ejemplo, cuál es el desenvolvimiento de una audiencia de pruebas y cómo se vislumbra esta audiencia de pruebas en el interior de un proceso. Es muy fácil, ¿no? Visualizar la cuestión teórica o la cuestión doctrinaria con respecto a los medios probatorios. Lo complicado es cómo aplico lo que sé, ¿no? Cómo diseño o cómo utilizo lo aprendido desde el punto de vista doctrinario en la práctica, en el hecho real, en el campo, digámosle así. Y ustedes van a salir pues a litigar al campo, ¿no? Al campo jurídico, al campo profesional. Entonces no pueden haber errores simples, ¿no? Que los pueda coger, como se dice, de sorpresa. Entonces la intención es estar claro en ese aspecto. Y entonces les decía que esta audiencia de pruebas debe entenderse como una etapa del proceso, ¿no? En las modificaciones que se vienen planteando, y esto también hay que aclararlo, hay que dejarlo sentado, se está tratando de trabajar lo que es el proceso oralizado, ¿no? Lo que es el proceso oral o las materias oralizadas en el proceso civil, ¿no? Pero hay todo un trabajo con respecto a ello. Sería interesante más adelante conversar sobre estos aspectos, pero básicamente hay que dejar sentado que en el Código de 1852 y en el Código de 1912, ¿no? No se visualizaba, no se permitía, digámosle así, la participación de manera directa del juez del proceso. Y cuando sale esta participación directa del juez en el desarrollo del proceso, en 1993, ¿no? Luego de esas dos normas que se han indicado, la de 1852 y la de 1912. Entonces, en el Código Procesal Civil de 1993 se vislumbra el proceso por audiencias, ¿no? La audiencia de saneamiento, la audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos, y es en el plazo del tiempo, ¿no? Que incluso desaparecen la audiencia de pruebas y lo convierten en auto de saneamiento, ¿no? En 2007 precisamente ocurre esa modificación de norma, ¿no? Lo desaparecen la audiencia de saneamiento y lo convierten que el juez tiene que dictar el auto de saneamiento. Para luego, visualizando ese tratado de libre comercio, en el que ustedes saben que nosotros nos unimos a lo que dice el extranjero, ¿no? Para aceptar el tratado de libre comercio, nos pusieron una condicionalidad y dentro de esas condicionalidades, una de ellas era pues mejorar el sistema de justicia en el país, ¿no? Y con el decreto legislativo 1070, ¿no? Te cambian la conciliación y lo sustraen del proceso y lo llevan a lo que es una conciliación extra proceso. Estamos hablando del 2008, ¿no? Del año 2008, en el que lo sacan la conciliación y lo llevan a conciliación extra proceso, ¿no? Y lo retiran del Código Procesal Civil, ¿no? Para luego dejar algunas pautas sobre la conciliación que a pedido de parte o a iniciativa del juez podía convocarse a una audiencia de conciliación, pero como audiencia o como digámoslo así, como digámoslo, como existía la audiencia de saneamiento, ¿no?
también existía una audiencia de conciliación y lo retiran la audiencia de conciliación, ¿no? Quedando en el interior del proceso como una posibilidad de conciliación, en la medida, ¿no?, que la conciliación ya tiene su propia ley y tiene su propio reglamento, ¿no? Y entonces, como consecuencia de esto, todavía miren hasta cuándo va durando esta intervención del aspecto extranjero, que generan un código modelo, digámoslo así, para todo Iberoamérica, ¿no? Un código modelo. Y prueba de ese código modelo es que posterior a ello viene y han aprobado ya un proyecto de nuevo Código Procesal Civil que ha sido publicado, pero que no está en discusión. Y prácticamente, pues, mientras no se vaya a un proceso de discusión, a un proceso de capacitación de los profesionales del derecho sobre este nuevo código procesal, de este nuevo proyecto del Código Procesal Civil, ¿no?, se vienen dando parches en el camino, parches más parches y contraparches, ¿no? Prueba de ello que han habido varias cosas que cuando veamos el proceso sumarísimo, por ejemplo, vamos a entender, ¿no?, la virtualización del proceso de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y entonces están tratando de acomodar aspectos sin modificar el Código Procesal Civil, solo con norma de carácter administrativo, ¿no? Con normas de carácter administrativo están tratando de conducir el proceso, y básicamente esto de la oralidad procesal civil, ¿no? Que lo que cambian es algunas cosas, algunos conceptos, pero que en la vida práctica, ¿no?, tiene que necesariamente dominarse lo que es el Código Procesal Civil, mientras no se visualice una transformación como este nuevo proyecto del Código Procesal Civil que están tratando de aprobarlo básicamente como un proyecto ya aprobado, ya publicado, pero que todavía no ha entrado al entorno de la discusión en los colegios profesionales, en las universidades, ¿no?, en la ciudadanía de a pie, ¿no? Entonces, eso tiene que pasar por un proceso de discusión muy largo. Esperamos que el final de ese proyecto del Código Procesal Civil pueda permitir, pues, una implementación o una entrada en vigencia. Mientras no, seguiremos trabajando nosotros con el Código Procesal Civil. Dicho esto, así, jóvenes, es necesario tener conocimiento, ¿no?, de qué está orientado, cómo está conducido esta audiencia de pruebas. Y entonces, uno de los pilares de la audiencia de pruebas es el principio de la inmediación, en el que se orienta y se expresa y se ha señalado que esta audiencia debe ser dirigida de manera personal por el juez del proceso. Y le ponen bajo sanción de nulidad, ¿no? Bajo sanción de nulidad. Quiere decir, si el juez no participa en el desarrollo de la audiencia de pruebas, puede caerse a una nulidad de esa audiencia, lo que retrotraería el proceso. Y entonces, antes de iniciar la audiencia, el juez tiene que coordinar con el auxiliar jurisdiccional o con su asistente legal a efectos de levantar un acta de audiencia, ¿no? Un acta de audiencia. Y en este acta de audiencia se tendrá que utilizar, ¿no?, todos los mecanismos posibles para levantar ese acta de audiencia. Y en esa audiencia, ¿no?, previamente debe tomarse juramento acá a todos y cada uno de los convocados, ¿no? De jura usted o promete usted decir la verdad. Jura usted si fuera católico o cristiano y promete usted si no lo fuera, ¿no? Entonces, este acta de audiencia, de acuerdo a la normatividad ya existente, ya vigente, en el artículo 203, si no me equivoco, nos habla de que esta audiencia tiene que ser grabada en audio o video. Mira, puede ser grabada en audio y video. Y en todo caso decimos, ¿y por qué no se implementó? Básicamente es por proceso de presupuesto económico del Poder Judicial. Y ustedes saben que la realidad peruana, jóvenes, ¿no?, ustedes mejor que nadie conocen, es totalmente diferente Lima de lo que es el resto del país.
se ha intentado implementar, ¿no?, el sistema de la oralidad en diversos distritos judiciales del país, ¿no? Arequipa, Trujillo, Lima, ¿no? Puno, si no me equivoco, y algunos distritos judiciales más que han tratado de implementar esto de la oralidad civil y que también estaba en el bolo de la implementación de este proceso de oralidad civil. Pero sin embargo, en pleno proceso de implementación, al corto tiempo, digamos 3, 4 meses, vino este sistema de la pandemia y prácticamente todo está ahí, ¿no? Está ahí en las posibilidades o alternativas de buscar su implementación. Pero la idea era, jóvenes, la siguiente. ¿Cómo implementaban si no habían capacitado al personal jurisdiccional? Es más, una cosa es que se capacita al personal jurisdiccional y otra cosa es que los abogados de a pie, los que litigan, también tienen que ser capacitados por sus colegios profesionales. Pero nada de esto había ocurrido. Entonces, en silencio, se estaba implementando la oralidad civil en el Distrito Judicial de Ica. Entonces, los profesionales no se habían capacitado, ¿no? El Colegio de Abogados del Distrito Judicial tampoco había capacitado a sus colegas, y menos aún en la universidad, tampoco se estaba capacitando lo que era la oralidad civil. Y básicamente digo es porque se estaba implementando en un proceso de silencio, ¿no? Entonces, como no se ha modificado el Código Procesal Civil, y al no haber esa modificatoria del Código Procesal Civil, se estaba planteando hacerlo solamente a través de resoluciones de carácter administrativo. Sin modificar el Código Procesal Civil, vamos a transformar la realidad de los procesos civiles. Y me parece que esa era una visión, una posición desde el punto de vista descabellado. Previamente capaciten, previamente eduquen, personal jurisdiccional, abogados litigantes, ¿no?, y público en general, ¿no? Y entonces ahí está. Es más, a nivel de todo el Perú, hay 5 distritos judiciales que están implementando el sistema o el expediente judicial electrónico. Solo 5. Pero el Perú no son 5, pues, los distritos judiciales. En el Perú están llegando ya a ser un promedio de 29 distritos judiciales, ¿no? Entonces, ¿qué haces implementando en 5 cuando en el resto no se está visualizando? Entonces es necesario tomar conciencia sobre ello. Bien. Y entonces este desarrollo de audiencia tiene que estar bajo este sistema de cómo debe desarrollarse la audiencia de pruebas. Entonces, la dirección de la audiencia de pruebas está a cargo del juez del proceso, ¿no? Artículo 302 del Código Procesal Civil. ¿Dónde se va a llevar a cabo la audiencia de pruebas? En el local del juzgado, ¿no? Salvo, ¿no?, que existiera algún enfermo, en cuyo caso aplicas el 200 del Código Procesal Civil. El contenido del acta de la audiencia de pruebas. ¿Qué cosas debe tener el acta de la audiencia de pruebas? ¿Quiénes participan en el desarrollo de la audiencia de pruebas? Y saben ustedes, jóvenes, ¿no?, que estas audiencias tienen que ser grabadas de acuerdo a lo que dice nuestra normatividad en audio o video u otro medio. Pero sin embargo, en la vida práctica todavía se está haciendo acto de transcripción literal de lo que ocurre en el desarrollo de la audiencia de manera escrituralidad, utilizándose todavía la escrituralidad, ¿no? Quiere decir, escribiendo todavía lo que acontece en el desarrollo de la audiencia de prueba. Y en ese acta de audiencia debe trasladarse el contenido de la audiencia. También nos habla de una unidad de audiencia de pruebas. ¿A qué está referido esa unidad de la audiencia de pruebas? ¿No? Está referido básicamente cuando nosotros hablamos de los medios probatorios que se van a actuar en el desarrollo del proceso. Existen diferentes tipos de medios probatorios que podemos actuar
Y al actuar esos medios probatorios y a la valoración, todos ellos deben de medirse de manera única. Si es bien cierto, pueden actuarse en 2 o 3 sesiones, pero su validación o su valoración se hace de manera unitaria. Luego se van a actuar las pruebas. Luego el juez está en la alternativa de poder iniciar una confrontación. Luego vendrán los informes orales de los abogados, las conclusiones de la audiencia de pruebas y los alegatos por escrito. Y visualicemos esto de los alegatos por escrito un minutito nada más. Dice, solo se presentan alegatos por escrito en los procesos de conocimiento y en los procesos abreviados. Solo es viable la presentación de los alegatos por escrito en los procesos de conocimiento y en los procesos abreviados. Determinándose que el plazo que se tiene para hacerlo es un plazo no mayor de 5 días. Solo en conocimiento y solo en abreviado. El sumarísimo tiene su propio desenvolvimiento. ¿Bien? Y entonces decimos lo siguiente. Actuación de las pruebas. Y entonces ustedes saben, jóvenes, que tenemos pruebas de carácter típico y pruebas de carácter atípico. ¿Sí? Y cuando hablamos de las pruebas de carácter típico, primero están los peritos, los testigos, los documentos y la declaración de parte. Ese es el orden. Pero la norma ha indicado que si es que se hubiera adjuntado como medio probatorio la inspección judicial, este debe ser el primer medio probatorio a actuarse, ¿no? La inspección judicial. Y cuando hablamos de la inspección judicial, debe tenerse presente, ¿no? Debe quedar sentado de que se tiene que levantar un acta de esa inspección judicial en el lugar donde se va a llevar a cabo esta inspección. Y que en esta inspección judicial debe tenerse en consideración la utilización de los 5 sentidos que tiene el ser humano, ¿no? Los 5 sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos que tiene el ser humano? ¿Alguien en el aula a ver? ¿Cuáles serán los sentidos del ser humano? A ver en el aula. El olfato, doctor. El olfato 1. El gusto, el tacto, la El vista. gusto, el tacto, la vista. 4, falta. El olfato. A ver, el olfato. El oído. El tacto. La vista. La vista. Falta 1. La audición. La audición. La audición. Bien, 3 han contestado la pregunta. No se muevan ahí para tomar las notas. Quispe, Andía Muñoz. A ver un ratito. ¿Sentidos, doctor? Andía Muñoz. González. No. Sí, González Margarita. Cintia Margarita. Y Quispe Díaz Alexander. Bien. Entonces, los sentidos juegan, pues, ¿no? A efectos de que en esta inspección judicial puede tomarse nota, ¿no? O pueda dejarse sentado las ocurrencias de la inspección judicial. Y entonces, cuando alguien ha presentado una inspección judicial, esta se lleva a cabo en el lugar de los hechos. En ese lugar de los hechos, en esa acta de audiencia de inspección judicial, no es como decía el código del 12, solamente decía inspección ocular, ¿no? Ahora ya no se habla de inspección ocular, se habla de inspección judicial, donde juegan todos los sentidos del ser humano. Y lo equiparan en el principio de la igualdad de sentidos entre el varón y la mujer, aunque la mujer tiene un 6º sentido.
¿Quién me dice a qué sentido me estoy refiriendo? La intuición, doctor. La intuición, pues. Muy bien, Andía Muñoz. La intuición. Cuando el hombre se va al estadio, ¿no? O se va a un campo deportivo, o se va con sus amigos a tomar un par de chelas por ahí, cuando llora a su niño, interés le tiene, ni se entera de que su niño está llorando. Pero cuando una madre, por ejemplo, está en su centro de trabajo, ¿acaso no intuye que su bebé puede estar con dolor de estómago o que está llorando? Tiene una visión de intuición la mujer, ¿no? Entonces, ese don que le ha dado la naturaleza a la dama, a veces lo utilizan de manera apropiada y en otras de manera inapropiada, ¿no? Entonces, una pregunta. Cuando el hombre engaña a su esposa, rapidito se hace dar cuenta, ¿sí? Muy rápidamente la dama se va a dar cuenta que su esposo lo está traicionando. Pero cuando ocurre en el lado inverso, el hombre se dará cuenta, es el último en enterarse, ¿sí? Es el último en enterarse, ¿no? Bien, vayamos entonces a los peritos, ¿no? La declaración pericial. Y cuando alguien presenta un perito, tiene que hacerlo en la etapa postulatoria, en el ofrecimiento de medios probatorios. Y tiene que adjuntarse un pliego interrogatorio, ¿no? Un pliego interrogatorio para que declaren los peritos, ¿no? El cual debe anexarse a la demanda en sobre abierto. En sobre abierto. Pliego interrogatorio en sobre abierto, ¿no? Ahí le formularán las preguntas que van a hacerse o realizarse a los peritos. Pero el pliego se presenta en sobre abierto. Lo que no ocurre con los testigos. Cuando alguien presenta una declaración testimonial, los testigos deben de declarar en base a un pliego interrogatorio, el mismo que se ofrece en sobre cerrado, en el acto de postulación de la demanda. La pregunta es la siguiente. Cuando va a declarar este testigo sobre la base de un pliego interrogatorio, ¿quién debe firmar ese pliego interrogatorio? ¿El abogado o el testigo? Perdón, ¿el abogado o el demandante, sujeto activo o sujeto pasivo, el que ofrece al testigo? ¿Quién firma? Debe aparecer, doctor, la firma de quien ofrece al testigo, en este caso el demandante o el demandado. Claro, la firma de los dos, ¿no? O sea, si lo ofrece el sujeto activo, él es el que debe firmar el pliego interrogatorio. Si ofrece el sujeto pasivo, él es el que debe de firmar. Y la pregunta es, ¿y por qué aparece la firma del abogado en el pliego interrogatorio? ¿Cuál es la finalidad? ¿Saben por qué, jóvenes? Y esto tienen que ustedes ir aprendiéndolo. ¿Saben por qué? Porque ¿quién elabora el pliego interrogatorio? Es el abogado. ¿Quién lo ofrece? El testigo. ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable? ¿El sujeto activo o el sujeto pasivo o el que ofrece al testigo? Él se hace responsable. Pero ¿quién elabora el pliego interrogatorio? Es el abogado. ¿Y para qué firma el abogado? Solo por el purito hecho de cobrar honorario profesional. Mira, voy a preparar el pliego interrogatorio, vienes para poder firmarlo, ¿no? Y de pasito traes 200 soles, ¿no? Lo hace firmar el pliego interrogatorio, firma el demandado o el demandante, ¿no? Firma, y luego pone el abogado su sello y lo firma. ¿Sí? Y lo firma. Y luego lo cierran el sobre y lo presentan al Poder Judicial. En el momento de la audiencia de pruebas, aperturan el sobre y por casualidad el abogado se le olvidó hacerlo firmar al sujeto activo o al sujeto pasivo al que ofrece al testigo. ¿Ese pliego interrogatorio tendrá algún valor? Ya no. No tiene valor. Se agrega al expediente, pero no se toma
por válido ese pliego interrogatorio. ¿Sí? Pliego a los testigos, pliego interrogatorio. Bien. 3. 4. Los documentos. La valoración de los documentos. Cuando se va a hacer la valoración de los documentos, ustedes saben que hay documentos de carácter público y documentos de carácter privado. Y que la valoración de ellos tiene que estar relacionado a determinar o a resolver los puntos controvertidos. ¿No? Los puntos controvertidos. La finalidad de los documentos o de los medios probatorios es resolver puntos controvertidos. Y luego va la declaración de parte. Y acá va la pregunta. Acá va una pregunta. ¿Sobre la base de qué declaran las partes? ¿Sobre la base de qué declaran las partes? ¿Cómo se llama a esas preguntas que se hace para que declaren las partes? ¿Quién me dice? Pliego de posiciones, doctor. Claro, el pliego de posiciones. Muy bien, Alejandro. Bien, Alexander. El pliego de posiciones. Sobre la base del pliego de posiciones serán las que declaren las partes del proceso. Puede ser el sujeto activo, puede ser el sujeto pasivo, dependiendo quién haya ofrecido ese medio probatorio, ¿no? El pliego de posiciones, el cual también se anexa en la etapa postulatoria en el momento de que se ofrece a ese medio probatorio en sobre cerrado, ¿no? Pliego de posiciones en sobre cerrado. Y visualicen esa diapositiva. Dice audiencia de pruebas. En esa audiencia de pruebas debe tomarse la declaración de parte, la declaración de testigos, los documentos, la pericia, la inspección judicial, la confrontación y las pruebas atípicas. Y luego se pueden realizar diligencias especiales como la exhibición de documentos, el reconocimiento de documentos, el cotejo de documentos, el debate pericial, la explicación de pericia y de existir audiencias de carácter complementario, ¿no? El juez no está convencido luego que se ha actuado todos los medios probatorios. No está convencido todavía para tomar una decisión. Puede tomar la decisión de llevar a cabo una audiencia especial o complementaria. Es más, puede actuar medios probatorios de oficio, los cuales tienen el carácter de inimpugnables si así lo decide el juez del proceso. Esa partecita tomen nota. Los medios probatorios que indique el juez a efectos de que se actúen de oficio tienen el carácter de ser inimpugnables. Tienen el carácter de ser inimpugnables. Entonces decimos lo siguiente: cuando se ha aportado al proceso, el material aportado al proceso debe ser eficaz para convencer al juez sobre la certeza de los hechos alegados. Lo que se conoce como eficacia jurídica. Quiere decir que todos los medios probatorios que se puedan aportar al proceso tienen como única finalidad convencer al juez sobre la certeza de los hechos, de cómo han ocurrido los hechos, ¿no? ¿De qué sirve la presentación de un testigo, por ejemplo, prefabricado? Un testigo que va porque es su amigo, ¿no? Y cuando el juez le pregunte, ¿tiene usted alguna intencionalidad en declarar en este proceso? ¿O sobre la base de qué viene usted a declarar en el proceso? No, es que es mi amigo, ¿no? El demandante o el demandado es mi amigo y quiero que el proceso salga victorioso. Ese medio de prueba no tiene sentido, no tiene valor alguno.
Y entonces, para que una demanda sea declarada fundada, hay que convencer al juez del proceso. ¿Y con qué se convence al juez del proceso? Se convence al juez del proceso, ¿no?, con los medios probatorios aportados al interior del proceso. Y miren, cuando están hablando de oralidad procesal, están hablando, ¿no?, se está hablando de una etapa preliminar y una etapa de juzgamiento, ¿no? La etapa preliminar, que tiene cierta estructura, cierta composición, cierto desplazamiento, y una etapa probatoria, ¿no?, o de juzgamiento. Y esta etapa de juzgamiento es la audiencia de pruebas. Y es con la audiencia de pruebas en la que se debe demostrar al juez que efectivamente se tiene la razón para efectos de que tu demanda sea acogida o sea declarada fundada. La audiencia de pruebas es trascendental en el impulso del proceso. Y entonces vamos a utilizar algunos principios, ¿no?, en la audiencia de pruebas. Y uno de ellos es el principio de la adquisición, que está relacionada, jóvenes, a que los medios probatorios aportados al proceso dejan de pertenecer a las partes del proceso y pertenecen al proceso, ya no pertenece a quien ofreció el medio probatorio, ¿no? Pasan a formar parte del proceso. Los medios probatorios ofrecidos en la etapa postulatoria por el demandante o por el demandado pasan a formar parte del proceso. Ya no le pertenece al demandado, ya no le pertenece al demandante, pertenecen al proceso. Principio de adquisición de los medios probatorios. Principio de contradicción. Todo medio probatorio ofrecido al proceso tiene que ser conocido por la otra parte del proceso. Tiene que ser conocido por la otra parte del proceso. Tanto el demandante como el demandado tienen derecho, ¿no?, a intervenir en la audiencia de pruebas, ¿no? Para eso está el principio de la contradicción. Muy diferente es que luego de que las partes hayan sido notificadas o comunicadas del desarrollo de la audiencia de pruebas, uno de ellos no vaya a la audiencia, pues no quiera participar en la audiencia. Es totalmente diferente, ¿no? O puede ocurrir el hecho que ninguno de los dos vaya a la audiencia de pruebas, en cuyo caso se aplica el 203 del Código Procesal Civil. Se da por concluido el proceso y se ordena el archivamiento del mismo. Pero este 203 del Código Procesal Civil, visualicen ustedes, jóvenes, que también ha tenido varias modificaciones en el tiempo, ¿no? Han tenido modificaciones en el tiempo. Si un medio probatorio no fuera conocido por una de las partes del proceso, se estaría vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso. Se estaría vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso. Principio de formalidad. Todo medio probatorio debe tener una formalidad. Todo medio probatorio debe estar sujeta a cierta formalidad. Y entonces decimos, por ejemplo, una formalidad es que los medios probatorios, tanto de la declaración de testigos y la declaración de parte, tengan que ir en sobre cerrado. Es una formalidad que hay que cumplir, ¿no? Una formalidad es que debe estar firmado por quien ofrece al medio probatorio, o al testigo, perdón, o la declaración de parte. Quien debe firmar es el que ofrece, no el abogado, como les decía anteriormente. Y cuando no se precise una formalidad específica, el hecho puede ser válido, ¿no?, cualquiera sea la empleada, como les decía. El juez puede actuar en medios probatorios de oficio, ¿no?, utilizando los medios que la ley le permita
para agregar en el expediente si algún medio probatorio no se encontrara dentro del proceso. Entonces tiene esa decisión. Entonces el principio de formalidad se va a basar en el ofrecimiento. ¿Cuándo se ofrece? En la etapa postulatoria. ¿Cuándo se admite? En el saneamiento probatorio. ¿Cuándo se actúa? En la audiencia de pruebas. Porque pueden haber procesos que no van a necesitar la audiencia de pruebas. De frente va a pasar a la estación de sentencia. Hay algunos procesos que van a ocurrir así. Por ejemplo, en el hecho de que alguien se declare la rebeldía del proceso o se le declare rebelde en el proceso, ¿qué necesidad hay de llevar hacia adelante, por ejemplo, la audiencia de pruebas? ¿No? Si es que todos los medios... Doctor, Sí, sí. doctor, ¿y en los procesos no contenciosos también se aplica ello? O sea, ¿no hay audiencia de pruebas o sí? En los no contenciosos. A ver, no confundamos dentro de los procesos no contenciosos que tienen su propia tramitación, ¿no? Primero tenemos que estar claros en lo siguiente. En los procesos no contenciosos, lo que se resuelven son incertidumbres jurídicas, no hay conflicto, ¿no? Entonces, en los procesos no contenciosos, que va a haber audiencia, sí se puede llevar a cabo audiencia en determinado tipo de proceso. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero debe quedar claro de que en los procesos no contenciosos tiene su propio sistema de tramitación, así como en los procesos sumarísimos. ¿Sí? No sé si está claro ahí. Al alumno que formuló la pregunta, no sé si está claro ahí. Bueno, parece que no escucha. No sé si está claro ahí con el alumno que formuló la pregunta. El principio de la inmediación. Les había indicado que este principio de la inmediación viene a implementarse con el Código de 1993, ¿no? Y determina que es el juez del proceso el que debe orientar, debe guiar, debe conducir, ¿no? La valoración y la actuación de los medios probatorios. Actúa y valora las pruebas. Esto es indispensable, ¿no? Porque quien lleva a cabo la audiencia de pruebas es el que debe de sentenciar, ¿no? Debe de sentenciar. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, en el desarrollo después de culminada la audiencia de pruebas, lo destituyen al juez, ¿no? Lo sacan al juez por sistema de corrupción. Entonces, el nuevo juez que asume el proceso puede volver a actuar la audiencia de pruebas. Puede, no dije está obligado, no, puede, ¿no? Realizar una nueva audiencia de pruebas, ¿no? Es posible que pueda darse, sí es posible, ¿no? Sí es posible. Principio de imparcialidad del juzgador. Cuando el juez conduce el proceso, y hemos dicho que basado en la inmediación es el que orienta y guía, debe ser una persona imparcial en el desplazamiento de la audiencia de pruebas y durante todo el proceso, ¿no? Tanto desde su admisión de la demanda, la actualización, la valoración, debe demostrar un principio de imparcialidad. Quiere decir no favorecer al sujeto activo ni al sujeto pasivo. Si el juez considerara, por ejemplo, que está llevando un proceso de su compadre, este puede inhibirse. Entonces la ley le faculta acto de inhibición, ¿no? ¿Sabe qué? En este momento no soy imparcial porque la otra parte del proceso viene a ser familiar, compadre, amigo, etcétera. Prefiero inhibirme del conocimiento del proceso. O es que estoy laborando en esa institución, o en el caso de los magistrados, por ejemplo, laboro en la universidad y por lo tanto
el proceso se está siguiendo contra la universidad, entonces prefiero inhibirme del conocimiento de este proceso. Entonces, se pondrá al juez competente para el conocimiento de este acto, de este proceso. O en su defecto, si el juez no se inhibe, existe la alternativa de recusarlo al juez, ¿no? Está siendo demasiado imparcial, es muy notorio su grado de imparcialidad, entonces presenta un recurso de recusación al juez del proceso, para sacarlo o excluirlo del proceso. Entonces el juez tiene que ser una persona totalmente imparcial, ¿no? Debe ser totalmente imparcial. A ver, vamos a ver. Crisóstomo Aguilar, ¿podría dar lectura a esta diapositiva, por favor? Sí, doctor. Muy buenas tardes. Principio de pertinencia. Rechazo de medios probatorios impertinentes. Solo se admite pruebas respecto de hechos alegados en el proceso. Muy bien. Todos los medios probatorios que se presentan al proceso tienen que ser pertinentes, ¿no? Tienen que ser pertinentes. Y una vez más incidimos, los medios probatorios que se admitan en el proceso tienen que permitirnos o tienen que permitirle al juez del proceso resolver, ¿no?, los puntos controvertidos. Y cuando los medios probatorios no sean pertinentes, deben de rechazarse estos, declarándolos inadmisibles, improcedentes o impertinentes, ¿no? Se rechazan los medios probatorios que no permitan resolver puntos controvertidos, ¿sí? Que no permitan resolver puntos controvertidos. Acuérdense ustedes que en toda pretensión hay fundamentos de hecho y negaciones de hecho. Y de ahí se extraen los puntos controvertidos y eso es lo que tiene que resolver el juez, ¿no? ¿Qué resuelve el juez en el proceso con la sentencia? Resuelve conflictos de intereses. Eso es lo que va a resolver el juez, conflictos de intereses. Pero ¿cuál es la finalidad del proceso? Resolver conflictos de intereses. Esa es la función del juez. No deben olvidar esa parte. La función del juez es resolver conflictos de interés. Ahí les estoy soltando una pregunta de examen, ¿eh? La finalidad del juez es resolver conflictos de intereses. ¿Qué significa probar? Ahí viene la pregunta. ¿Qué significa probar? Probar significa acreditar o demostrar la veracidad de los hechos. Probar significa acreditar o demostrar la veracidad de los hechos. El juez debe de verificar o comprobar la reconstrucción de hechos y examinar de manera conjunta los medios probatorios. Y la pregunta es, ¿quién debe de probar? ¿Quién debe de probar? A ver, Andía, léete el 196 del Código Procesal Civil. Sí, artículo 196, carga de la prueba. Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Quien debe de probar es quien afirma hechos. Y la pregunta es, ¿quién afirma hechos? ¿Quién afirma hechos?
El demandante, profesor. El demandante, pues claro, muy bien, Andía. El demandante es el que afirma hechos. ¿Qué hace el demandado? Niega hechos, contradice hechos. ¿Pero está obligado a probar? También. También está obligado a probar. Pero el 196 es bien claro, dice. La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos, o a quien los contradice, ¿no? O a quien los contradice. Entonces, no olviden ese artículo 196 del Código Procesal Civil. A ver, vamos a ver. Bien. Alexander, ¿puedes leer esa diapositiva, por favor? Claro que sí, doctor. Necesidad de probar los hechos y conocimiento de los mismos. Existe la necesidad de probar hechos, pero no la obligación de hacerlo. Necesidad porque el juez no conoce el problema ni a las partes. Por ello, sentencias emplean fórmula de silogismo, afirmación de la ley, situación fáctica acreditada y conclusión. Muy bien. Entonces, existe la necesidad de probar. No la obligación, la necesidad. ¿No? Existe la necesidad de probar hechos, pero no la obligación de hacerlos. Nadie está obligado, pues, a probar, ¿no? Pero la norma del 196 debe de probar el que dice, está obligado a probar a quien afirma hechos, ¿no? A quien afirma. Y se dice necesidad porque el juez no conoce el problema, ni conoce a las partes. Imagínense ustedes un juez con 100 expedientes en giro. 100 expedientes, no tienen 100 solamente. Hay jueces que tienen 1000, 1200 expedientes en giro, ¿eh? Entonces imagínense conocer a los sujetos activos y pasivos de cada uno de esos procesos, ¿no? Por eso que dice que en la sentencia el juez debe de aplicar tres aspectos. Tres aspectos. 1, parte expositiva. 2, parte considerativa. 3, parte resolutiva. Repito. 1, parte expositiva. 2, parte considerativa. 3, parte resolutiva. Esto lo vemos en la sentencia, en la próxima clase, o en la subsiguiente. Finalidad y objeto de los medios probatorios. ¿Cómo podemos definir a los medios probatorios? Podemos decir que son mecanismos procesales que sirven para demostrar los hechos. Mecanismos procesales que sirven para demostrar los hechos. Producir certeza en el juez y fundamentar sus decisiones. Y son los hechos esgrimidos por las partes. Son los hechos esgrimidos por las partes. Tengan presente, por ejemplo, que cuando alguien presenta una declaración o un testigo declara sin tener conocimiento nada de los hechos, puede ser pasible de proceso penal, ¿no? Se puede aplicar, si no me equivoco, el 317 del Código, 371, si no me equivoco, del Código Penal, ¿no? Declaración de testigo falsa declaración de testigo, ¿no? Entonces es necesario, es vital, es indispensable que los hechos produzcan certeza en el juez, para que el juez, con esa certeza, con esa convicción, pueda fundamentar su decisión, ¿no? Pueda fundamentar su decisión. Pero también existen hechos que no deben de probarse.
¿no? Existen hechos que no requieren de probanza, digámoslo así, no requieren que puedan probarse. 1. Hechos que no han sido alegados por las partes y que no tienen relación con la controversia. Si no han sido ofertados por las partes y no tienen relación con el conflicto de intereses, no necesita probarse. No existe la necesidad de probar. Los hechos que son jurídicamente imposibles no requieren de medio probatorio alguno, ¿no? Los hechos que son jurídicamente imposibles. Una cosa es jurídicamente imposible y otra cosa es físicamente imposible, y hay una diferenciación. Acuérdense mucho, ¿no? Jurídicamente imposibles. Que yo le quiera comprar a Alfredo la plaza de armas será un hecho jurídicamente imposible. Los hechos que las partes reconocen como ciertas, ¿no? No requieren de medio probatorio alguno. Acuérdense del allanamiento y del reconocimiento. ¿Para qué demuestro o pruebo algo si estoy reconociendo o me estoy allanando? Ya no tiene sentido. Y los hechos notorios o de pública evidencia, ¿no? Los hechos notorios o de pública evidencia no requieren de ser probados, ¿no? No requieren de ser probados. Una pregunta ahí. A ver, como son de sondeo, digámoslo así. Cuando existe un matrimonio y nace el hijo dentro del matrimonio, ¿la paternidad será cuestionable? Están en matrimonio, son casados, nace el hijo, después del matrimonio pasan 2 años y después de 2 años la señora queda embarazada. ¿Requerirá de medio probatorio ese nacimiento? No requiere de medio probatorio, se sobreentiende que está dentro del matrimonio, salvo que haya o exista la alternativa de una impugnación de paternidad, en cuyo caso sí va a requerir de medio probatorio. Y para eso existe una prueba de carácter atípico, acuérdense, la prueba del ADN, que tiene el 99.999999% de certeza. ¿Sí? La prueba del ADN. Hechos presumiblemente ciertos, existen 2 alternativas ahí. Las presunciones judiciales y las presunciones legales. Las presunciones judiciales y las presunciones legales. A ver, Margarita, Cintia, González, da lectura a esa diapositiva, por favor. Ok, doctor. Dice, hechos presumiblemente ciertos, presunciones judiciales, los que establece el juez mediante el examen de los indicios acreditados recurriendo a sus propios conocimientos y a su experiencia. Presunciones legales, son mandatos legales que ordenan tener por cierto un hecho, siempre que exista un hecho indicador antecedente acreditado. Muy bien. Hechos presumiblemente ciertos. ¿Se acuerdan ustedes que en el proceso civil es viable el uso de la analogía? ¿Cierto o no cierto? Sí, doctor. Muy bien, entonces es viable usar la analogía en los procesos civiles. Y cuando el juez plantee presunciones judiciales, es porque el juez ya ha conocido 10 o 20 casos casi similares y puede aplicarlo a este caso. Es una presunción de carácter judicial. Su experiencia hace presumir, ¿no? Hace tomar por cierto un hecho afirmado por una de las partes, ¿no? Esto ha ocurrido en 10 o 15 procesos casi idénticos, entonces por analogía lo voy a aplicar en este proceso. Es viable. Y las presunciones legales
son mandatos legales que ordenan tener, por cierto, un hecho siempre que exista un hecho indicador antecedente acreditado. Presunción legal. Se presume que el hijo es dentro del matrimonio. Se presume, ¿no? Es una presunción legal, ¿no? Alexander es casado, tiene hijos, se presume que son de Alexander, salvo prueba en contrario, ¿no? Pero si Alexander es blancón, ¿no? Es alto, y el hijo le ha resultado moreno, ¿no? El hijo, discúlpenme el ejemplo, por favor, no vayan a tomarlo como discriminatorio o algo así. El hijo le ha resultado color azul, morenito al extremo. ¿Será su hijo? Podría ser, doctor, los genes, ¿no? Claro, puede ser que los antecedentes En la familia, ¿no? de Alexander hayan sido de raza morena. Y ustedes saben que la raza morena tiene una fuerte imposición en los genes de los seres humanos. De repente Alexander no sacó, pero sus hijos o sus nietos podrían sacar. ¿Sí? Entonces, pero se presume que es hijo de Alexander, salvo prueba en contrario. Inadmisibilidad de medios probatorios. Inadmisibilidad de medios probatorios. Solo pueden ofrecerse con la demanda o contestación de la demanda. Solo pueden ofrecerse con la demanda o con la contestación de la demanda los medios probatorios. Pero también puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso que a Alexander o a Cintia Margarita, ¿no? Después de haberse presentado la demanda, después de haberse contestado la demanda, ha ocurrido un hecho nuevo o una ocurrencia nueva, ¿no? Pero ya el proceso ya pasó la audiencia de pruebas, ya está para sentencia. El juez en 10 días va a dictar sentencia, pero este medio probatorio tiene carácter relevante, ¿no? Y no lo puedo presentar en ese momento. Sale la sentencia. ¿Qué le queda a Alexander o a Margarita González? ¿Qué le queda? Que lo puede hacer en el recurso de apelación, ¿no? Se pueden formular medios probatorios en el escrito de en el recurso de apelación, perdón, en el recurso de apelación, siempre y cuando los hechos hayan ocurrido con posterioridad, ¿no? A los actos de postulación de la demanda, ¿no? Entonces, es probable, pero solo ocurren en proceso de conocimiento y en proceso abreviado. Repito, solo es viable en los procesos de conocimiento y en los procesos abreviados. En los sumarísimos no es viable la presentación de medios probatorios en los recursos de apelación. Menos aún en los procesos no contenciosos. Menos aún en los procesos no contenciosos. A ver, ¿quién me identifica o quién me hace una descripción de esta diapositiva? Alguien que me podría hacer una descripción de esa imagen, de esa diapositiva. Sí, doctor. A ver, por favor. Tenemos al ángel y al diablo, el bien y el Muy mal, bien. doctor. El bien y el mal y el mal. Muy bien. Los hechos negativos corresponde al demandado demostrarlos. Decíamos hace un instante, los hechos positivos o afirmativos, quien debe de demostrar es el sujeto activo. En la prueba de hechos negativos, quien debe de demostrar
es el demandado, ¿no? Corresponde al demandante demostrar hechos negativos. Corresponde al demandante demostrarlo los hechos negativos. El demandado está obligado a probar cuando alega hechos nuevos, ¿no? El demandado alega hechos nuevos, él está obligado a probar. Y entonces acá ocurre lo que se visualiza en la imagen. El diablo y el ángel, ¿no? ¿Quién tiene que tomar la decisión al final? ¿Quién toma la decisión al final? Imaginémonos que el demandante es el ángel y el demandado es el diablo. ¿Quién toma la decisión al final? El ángel, doctor. No. El juez. El juez. El juez, claro. El juez es el que toma la decisión al final. Claudia del Pilar, ¿no? Ormeño. Ormeño. Sí, doctor. Gutiérrez, Claudia. Claro. Es el juez el que al final tiene que tomar la decisión, ¿no? Es el juez que al final toma la decisión. La carga de la prueba. Es un deber, ¿no? Es una obligación del demandante acreditar los hechos, ¿no? Es una obligación, es un deber del demandante probar los hechos. Pero si se produce el allanamiento y el reconocimiento, no existe la necesidad de probar nada. Si se da el allanamiento y el reconocimiento, no existe la necesidad de probar. Es acá cuando ocurre, ¿no?, el juzgamiento anticipado del proceso, ¿no? Puede darse el juzgamiento anticipado del proceso. Acuérdense que el allanamiento solo se admite el petitorio, ¿no? Se admite el petitorio, que es diferente a lo que es el reconocimiento. Es el reconocimiento no solo admite petitorio, sino admite fundamentos de hecho y fundamentación jurídica. ¿Sí? Entonces ahí, ¿no? Si es que hay allanamiento y hay reconocimiento, ¿qué necesidad de ir a una audiencia de pruebas? Solo se debe ir a la audiencia de pruebas en la medida, ¿no? Solo se debe ir a la audiencia de pruebas en la medida que exista la necesidad de actuar medios probatorios, ¿no? Solo debe irse a la audiencia de pruebas en la medida que exista la necesidad de actuar medios probatorios. ¿Cómo valorará el juez la carga de la prueba? ¿Cómo valorará el juez la carga de la prueba? Mucho dependerá, ¿no? Mucho va a depender el peso de cada medio probatorio, pero la valoración va a ser en su conjunto, de manera unitaria, ¿no? Una valoración de forma conjunta, de manera unitaria. No puede valorar la prueba aisladamente una de otra, sino tiene que valorarla de manera conjunta y de manera unitaria. Les decía, es viable que la audiencia, los medios probatorios se puedan actuar en diferentes estados. Es muy posible. Uno de ellos, por ejemplo, la inspección judicial. Se levanta un acta de audiencia. Luego viene la pericia, ¿no? Luego viene el testigo. Luego vienen los documentos. Bueno, después vienen las declaraciones de parte. Y mucho dependerá que, por ejemplo, esas declaraciones de parte
se puedan llevar a cabo en otra audiencia, ¿no? Pero su valoración debe ser de manera conjunta. Alguien en un salón me preguntaba, ¿los medios probatorios tienen un peso en el desarrollo del proceso? Mucho depende del tipo de medio probatorio. Hace un instante les decía, cuando alguien presenta, por ejemplo, una prueba del ADN, ¿sí?, que tiene valor científico con relación a la declaración de un testigo, ¿no? El testigo dice, sí, señor, he visualizado que se han estado besando, he visualizado que han estado en el hotel, he visto que han estado en el interior del hotel, pero usted ha visto que han mantenido relación sexual. ¿Usted ha visto? ¿Le consta a usted? Ese medio probatorio tendrá el mismo peso que una prueba del ADN. La prueba del ADN es contundente. Demuestra la paternidad o la maternidad de la criatura en este caso, ¿no? Acuérdense que ustedes van a visualizar procesos de filiación de paternidad, de impugnación de paternidad, ¿sí? Entonces, ese medio probatorio de naturaleza científica tiene un peso determinante, ¿no? Bueno, el delegado está en el aula. Sí, doctor. Bien, entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Oré, ¿no? Oré. Sí, doctor. Rudy, ¿me confirmas que nos estamos quedando en diapositiva 22, por favor? Ya, doctor, no hay problema. Cargue la prueba. Diapositiva 22, carga de la prueba. Gracias, Bien. doctor. Hasta ahí por ahora, ¿sí? Vamos a seguir desarrollando. Prefiero ir lento, pero seguro, ¿sí? Lento, pero seguro. Vamos a avanzar todo lo que es la audiencia de pruebas. Luego nos vamos a lo que es la sentencia y pasamos a lo que son los procesos abreviados. Y ya en el desarrollo de los procesos abreviados desarrollaremos los medios impugnatorios, ¿sí? Ahí desarrollamos los medios impugnatorios. Bien. Prendan cámaras, por favor. Shirley, Alejandra, Ariana, Vilca, Malky Presente, doctor Vilca Pizango. Malky. Presente, doctor. Presente, Bien. doctor. Miren, cuando vea el nombre, si están con cámara, muévanme la mano y suficiente, ya me doy cuenta que están ahí, ¿sí? María Andía. Bien. Margarita González. Bien. Cornejo, bien. Arturo Jara Sumaita, bien. Alfredo Quispe, bien. Alfredo yo lo confundía con Díaz, y había sido Quispe Díaz. María Alejandra Geldres, muy bien. Pilar Ormeño, bien. Crisóstomo Aguilar, bien. Cochachi, bien. Ore Feria, ya ahí lo veo a Ore. Ángeles, bien. Gutiérrez Quispe, bien. Quispe Sairitupac debe ser, bien. Delgado, Carla Delgado, bien. Jimmy Alejandra, Abrigo, Presente, doctor. bien, muy bien. Morelia Bendezú, Gladys, bien. Nérida Luz, Demia, bien. Pillaca Quintanilla, bien. Quispe Díaz y Alexander está. Ah, no, él es el otro Quispe Díaz. Sí, doctor, otro que Kenley, ¿no? Kenley, ¿son hermanos?
No, no, doctor. No, pero tienen los mismos apellidos. Los mismos Quispe apellidos. Díaz, Quispe Díaz. Caramba. Pecero Ramos. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, bien. Herencia Bendezú, ¿qué pasa? No lo he visto en herencia, ya estaba oculto. ¿Qué pasó, Ciro? Bien, bien, Ciro, bien. A ver, vamos viendo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, Ciro? Fiorella ya dije, Bendezú ya, Abrigo ya, Pillaca ya, Rojas ya, Brian ya, Anicama Razo. Bien, Anicama. Gutiérrez Quispe. Bien. Peceros Ramos. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, bien. Buenas Lucero noches. Altamirano. Bien, bien, Lucero. Kimberly Cabrera. Delgado. Delgado, ya, Sanabria. Doctor, disculpe, Santiago. Santiago Andrés, muy bien. Ricaldi Doctor. Mandujano. Ricaldi Mandujano. Presente, doctor. Muy Ricaldi bien, presente. muy bien. Doctor. Vilcatoma. Presente, doctor. Bien, Vilcatoma. bien. A ver, Doctor, buenas Sanabria. tardes, Cabrera. Gavilán, disculpe, sí Cabrera. llamó, ¿verdad? Ya, Cabrera Gavilán, sí. Está bien. Ay, gracias. A ver, Cornejo, Shirley, Yamile. Acá estoy, doctor, presente. Muy Doctor, bien. disculpe, me llamó. Sanabria, Wilca, sí. Moisés. Presente, doctor, presente. Ya, muy bien. Pillaca Quintanilla, ya. Ángeles Gariar, ya. Ya está. Muy bien. Nos vemos el día jueves. Hasta el día jueves. Cuídense, por favor. Protéjanse, que la situación está complicándose. Hay que cuidarse. Víctor. Ah, recién llegas, Víctor. Te veo recién. Muy bien. Bien, Hernández Ticabanca. Doctor, disculpen, buenas Profesor, noches. En este sí me escuché bien, llamó Carlos Rodríguez. Creo que no me llamó o el internet estaba fallando, disculpe. Sí, sí, ya ve. Ya moca. Ya, un favor, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Profesor, algo no me llamó. Buenas tardes. Boris Chamorro Hidalgo. Buenas tardes, Boris. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Hasta acá llegamos, jóvenes. Cuídense bastante, por favor. Protéjanse. Protéjanse. Dios los proteja. Cuídense, por favor. Muy buenas noches con todos.